por todas partes aquí, ¿verdad? Como que se cayó, pero está bien. Vamos a darle aquí. Hermanos, estamos en una temporada de Navidad y aunque no hay muchas decoraciones, pero sabemos que en esta temporada recordamos el nacimiento de nuestro Salvador. Y y no solamente recordamos el nacimiento de Él, pero podemos reflejar en algunas cosas que nos promete el profeta Isaías sobre el nacimiento y la muy anticipada esperada de nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Amén. Y su palabra nos dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, que Él nos daría un príncipe de paz. Amén. Y eso es, pudiéramos considerar eso y decir que qué buen título, qué bonito, pero muchas veces no lo unimos con lo que verdaderamente significa esa paz para el creyente o para aquellos que han creído en el Señor Jesús. Y en esa mañana, al considerar que a unos días está por nacer el Hijo de Dios, ¿verdad? Y celebrando estas festividades, me gustaría que viéramos lo que nos dice el Señor sobre este príncipe de paz. Que creo que muchos pudiéramos usar un poquito más de paz, ¿verdad? Muchos quisiéramos más paz. Muchos pagan dinero por paz, ¿verdad? La paz que tú y yo experimentamos en este mundo no es una paz divina, sino es una paz que está creada y formada de alguna manera para poder nosotros sentirnos en paz. Y muchos pagan dinero y muchos pagan mucho dinero para vivir aislados de los demás y podemos ponerlo de esta manera. Muchos buscamos paz para nuestras vidas, paz para, ¿verdad?, alguna enfermedad o alguna necesidad o alguna angustia, ansiedad y vemos que muy fácilmente podemos olvidarnos de la paz. Amén. En este mundo el Señor Jesús nos prometió que van a haber aflicciones. Amén. Van a haber aflicciones, pero también nos promete Él de que Él ha vencido al mundo. Y al considerar que Cristo ha vencido al mundo, y hermanos, yo creo que nos debe de llenar de gozo y certeza en quien hemos confiado. Amén. No solamente oímos estas palabras como un poema, como un tema, como una historia bonita que podemos decir que me encantó y qué bonita, pero no es una realidad de mi vida. Y creo que ese es el error y muchas veces caemos en ese error y tenemos que recordar que hay paz que el Señor nos da, y esta paz no es paz que el mundo te da o que el mundo te puede dar. Más bien el mundo no tiene esta paz para darnos. Ellos han creado maneras para poder aislar o para poder venderte cierta seguridad y darte paz, pero la única paz que tú y yo podemos adquirir, mental, emocional, física, espiritual, material, es solamente a través de Dios. Amén. Por eso cuando recordamos lo prometido y el profeta Isaías, ven conmigo rápidamente, aunque no es el pasaje principal, pero quiero que veas lo que dice el profeta Isaías, la anticipación que él da sobre este rey que viene. Y mira lo que dice Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno. ¿Y qué dice, iglesia? Príncipe de paz. Hoy hablamos de paz hoy en día, hablamos mucho de paz y aún negociaciones entre las naciones de paz. ¿Y cuántos sabemos que cual sea la negociación que hacen o qué compromiso a tener paz con otras naciones, siempre se quiebran esas paces? No hay paz que permanezca y no hay paz que dure por toda la eternidad aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque todos hemos sido nacidos a una tierra, a una vida en pecado. Y por eso el Salvador nos promete que Él es la paz. Él es quien nos da la paz también. Amén. Y ese gozo en ese niño nos muestra que sí está disfrutando de la paz. Amén. Pero hermanos, esta paz que todos buscamos, debemos de hacernos la pregunta, hermanos, ¿qué es paz? ¿Qué es paz? En verdad, ¿qué es paz? Porque si tú y yo tenemos la idea que paz es el sentirnos seguros y estar bien,
¿verdad? Y tú puedes vivir en el lugar más aislado y no estar involucrado, no tener alrededor ningún problema o ninguna circunstancia y tenerlo todo, aún teniéndolo todo, nuestra conciencia, nuestro corazón siempre está en problemas. No importa cuánto tengamos o qué es lo que hayamos logrado tener para tener esa paz física, pero nuestro corazón siempre estará en lucha con carne y con espíritu. Amén. Entonces, la pregunta que es paz y para quién es esta paz. Y te puedo asegurar de que este mundo no nos puede dar esa paz porque este mundo no tiene la paz. Más bien el Señor no le ha dado a este mundo esa paz. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 48. Ahí mismo, no lo leas, yo te lo leo. 48:22 dice: no hay paz para los malvados, dice el Señor. Por si alguien te está prometiendo una mejor vida fuera del Señor, por si alguien te está prometiendo de que podemos vivir y disfrutar y tenerlo todo fuera de Dios, estamos equivocados, hermanos, al creer eso, porque no hay paz para los malvados, dice el Señor. Mira lo que dice Juan 16:33. Ahí sí me puedes acompañar. El Señor Jesús en sus palabras dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién tenemos paz? En Cristo Jesús. Y mira lo que dice: en el mundo tenéis o tendréis, en otras versiones, tribulación, pero confiad, hermano, confiad, yo he vencido al mundo. En inglés se dice: it's easier said than done. Es más fácil dicho que verdaderamente experimentarlo. Alguien te puede decir: hermano, ten paz, y dentro de ti estás atribulado, estás en problemas, o estás lleno de ansiedad o angustia, ¿verdad? Es más fácil dicho que hecho. Pero cuando uno considera la palabra de Dios, uno tiene que reposar en su palabra y confiar en su palabra, porque no nos vamos a convencer y decir: oh, paz, 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 ¿verdad? Sino que tenemos que venir a Él y recordar sus palabras. Y cuando consideramos Juan 16:33, mira lo que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Bueno, ¿quién nos ha hablado anteriormente? Si tú lees, el Señor Jesús les había hablado sobre la promesa del Espíritu Santo y les había dicho que era necesario que Él fuera para que el Consolador viniera. Entonces nos dice el Señor Jesús: no solamente medites y pienses que hay paz, sino tienes al Espíritu Santo en tu vida, dentro de ti, como el Consolador, como aquel que guarda de tu corazón para que tengas paz. No sentimos paz, y no es algo que nos convencemos al repetirlo, sino es porque Cristo mismo vive en nosotros. Nos hacemos la pregunta: ¿cuántos de nosotros tenemos a Cristo y su Santo Espíritu dentro de nosotros? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y el mundo dice en el mundo tenéis tribulación. Nos habla lo contrario de lo que podemos encontrar aparte de Él. Pero dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Él ya ha vencido? Amén. Hermano, tú y yo tenemos que estar conscientes de que en este mundo siempre habrán tribulaciones. Amén. Y tenemos que identificar qué es paz y qué es paz en medio de la tribulación. Recordamos la historia del Señor Jesús cuando salió al mar junto con sus discípulos y la tormenta los alcanzó. ¿Y qué dice? Que el Señor Jesús estaba ¿dónde? Durmiendo. Y ellos estaban atormentados y se decían: ella se duerme en medio de una tormenta. Y así nos decimos muchos, ¿verdad? No consideran lo que estamos pasando, y olvidamos, hermanos, que si tú y yo no identificamos quién está con nosotros, es muy fácil que nos comenzaremos nosotros a convencer de que tú y yo nos vamos a salvar, tú y yo nos vamos a sanar, tú y yo nos vamos a mejorar. Y ese es el peligro en muchos hoy en día. Amén. ¿Qué es paz, hermanos? Bueno, en el Antiguo Testamento lo oímos más de 200 veces, y la paz lo sabemos como el pueblo judío, que cuando ellos se recibían decían shalom. La palabra shalom es paz. Paz con vosotros, paz con ustedes, paz para sus familias. Amén. Es de una manera donde ellos recordaban las palabras del Señor. Mira, cuando tú y yo consideramos el Antiguo Testamento, la paz de Dios sobre su pueblo. Hermanos, pero hay dos cosas.
Una cosa es tener la paz con Dios y estar en paz con Dios, que estaremos viendo en algunos momentos. Pero cuando vemos esta palabra paz, esta palabra que adquirimos, hermanos, no por establecimientos del mundo, sino al conocimiento de Cristo Jesús. Venir a Cristo es venir a su paz. Amén. Venir a Él es tener su paz. Ahora, hermanos, cuando consideramos la palabra paz, bueno, es algo entre las fuerzas naturales y el hombre. Es algo que tú y yo recibimos entre las fuerzas de esta tierra y este mundo y el hombre. Tú y yo queremos paz en todas las cosas que nos pueden atacar, todas las cosas emocionales, personales, materiales. Entonces, paz es lo que tú y yo podemos ver entre medio del conflicto y lo que tú y yo sentimos al ver la paz. Eso es paz. Muchos queremos que nos den para sentirnos más seguros de lo que podemos lograr. Muchos queremos recibir en retorno alguna recompensa por lo que hemos hecho, para sentirnos como que hemos hecho algo. Pero la paz, hermanos, también es una relación entre la humanidad donde el conflicto ha sido resolvido. En otras palabras, Cristo no solamente nos dice que nos da paz, pero es nuestra misma paz. Es decir, hermanos, que Cristo ha venido a hacer lo que ha resolvido el conflicto entre el hombre y el mundo. Esta paz que ahora tú y yo podemos descansar en tiempos difíciles. Que tú y yo podemos ahora no solamente descansar, pero regocijarnos en la paz de Cristo Jesús. Hermanos, para darte una clara definición en esto, mira lo que dice Levíticos capítulo 6, versículos 6 al 7. Acompáñame para que veamos que cuando consideramos la paz de Cristo, no solamente estamos convenciéndonos a sentirnos seguros, sino desde que sabemos que Cristo ha sido el precio, la propiciación, el pago, el sacrificio que ha venido a darnos esa paz para resolver el conflicto entre el hombre y el mundo. Es Cristo mismo, esa paz. Mira, cuando consideramos el Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 6, versículo 6, dice: entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un cornero sin defecto del rebaño, conforme a tu evaluación, como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. En el Antiguo Testamento, para tener paz con Dios por nuestras culpas, tenían que presentar una ofrenda, un cornero, y lo traían y lo presentaban, y el sacerdote decía: bueno, ha quedado borrada tu culpa. Es ese sacrificio que resolvía el conflicto entre el hombre y el pecado del hombre con Dios. Ahora Cristo Jesús no solamente nos promete paz en la tierra, pero también paz en nuestro corazón para con Dios. Déjame decirte, hermanos, que si tú estás buscando paz externa, paz en el mundo, pero no hay paz en tu corazón con Dios, entonces nunca encontraremos esa paz. Una pregunta muy seria que podemos hacernos es: ¿estoy en paz con Dios? ¿Estoy en paz con Dios? Y tú pudieras decir: yo no tengo nada contra Dios, pero tu corazón puede estar lejos de Dios. Y ahí es el peligro, donde ahora nos hacemos la pregunta: ¿estamos en paz con Dios? Es decir, lo que dice Romanos capítulo 5, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces vemos lo que nos dice Levítico sobre esto. Lo que es paz, hermanos, es lo que resuelve, lo que trae solución al conflicto entre el hombre y el mundo. Hermanos, ven conmigo a Juan 14, 27. Mira las palabras del Señor Jesús. Esa no es solamente la idea de paz,
pero esta paz es Cristo mismo. Y el Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué bendición de Dios. Qué claridad del Señor Jesús para decirnos, esta paz es mía y no es como la que el mundo les da. Es decir, hermano, que si tú estás procurando mejorar tu vida y resolver tus problemas y salvarte de cualquier situación que tú estés pasando fuera del Señor Jesús, bueno, déjame decirte que eso no es paz. Y podrá por un momento y temporalmente aliviar tus problemas y tus conflictos y tus tribulaciones, pero no te salvará. Al contrario, lo que el Señor Jesús nos está diciendo, la paz os dejo, mi paz. Mi paz, aquí está el príncipe que tanto esperábamos en Isaías, la anticipación. Ahora él mismo en sus palabras nos está diciendo, esta es mi paz. Es decir, es divina. Nadie te puede dar esta paz, solamente Él. ¿Por qué? Porque es Dios mismo encarnecido, el verbo hecho carne, que ahora con sus palabras nos está diciendo, esta es mi paz. Es decir, tú nunca la podrás encontrar aparte de Él. Seguridad, hermanos, al venir a Cristo tenemos que nos debería de llenar de certeza, decir, este es mi Salvador, este es mi Rey, mi Redentor, mi Dios, en quien he confiado. Es su paz, amén. Es su paz divina que permanece, amén. Hermanos, ven conmigo, quiero que veas 1 Tesalonicenses 5:1. Mira la seguridad que tenemos cuando tenemos la paz de Cristo en nuestras vidas. Pablo nos da este ejemplo que aún el final de nuestra vida o en los momentos más oscuros de nuestras vidas, donde pensamos creer que es el fin, bueno, nos dice ahí Pablo, debe de haber esa misma certeza y seguridad. Y mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. El 2, pues dice, vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Nos está diciendo Pablo que vendrá el día del Señor donde muchos querrán decir paz, paz, hay paz. Querrán convencernos de que todo está bien. Más bien será el principio de la destrucción del hombre aquí en la tierra. Pero para nosotros nos está diciendo Pablo, esto no te debe de sorprender, ¿verdad? Eso no te debe de alarmar, hermano. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos confiado en quien es la paz misma. Amén. Tú y yo hemos confiado en el Salvador. Eso nos debe de aclarar esta certeza y esta seguridad. Más bien, cuando tú consideras este pasaje, hermanos, la paz y la confianza y la certeza van mano a mano. Tú no puedes estar en paz y estar alarmado y estar completamente desmayado en tu problema. Es normal sentirnos angustiados de alguna manera físicamente, pero nuestro corazón siempre debe de recordar que si esta barca está siendo atormentada por cualquier cosa, bueno, hay alguien que va conmigo, hay alguien que vive en mí, amén. Y es el príncipe de paz. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Hermanos, la paz con Dios y la paz de Dios son dos cosas que podemos ver muy distintamente. La paz de Dios es lo que tú y yo observamos en la vida de una persona a la distancia. Pero la paz con Dios es la que tú y yo testificamos corazón a corazón con Dios.
La paz de Dios es lo que tú y yo observamos en una persona a una distancia cuando tú consideras la persona y dices, wow, lo que está pasando. Pero tú ves su corazón, todavía hay esperanza y hay convicción y hay certeza y te admira y te llena de gozo y te bendice. Pero la paz con Dios es aquella que tú y yo solamente podemos dar testimonio. No solamente quiero que todos vean y asuman que todo está bien. No, yo mismo quiero dar testimonio de que estoy bien con Dios. Amén. Y a eso quiero que veas, para ir acercándonos hacia el final de esto, ven conmigo a Romanos capítulo 5. Mira esa bendición de Dios. Romanos 5, versículo 1. Mira lo que dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, es la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí es donde está anclado el creyente, hermanos. Nos está diciendo, en esto estamos firmes, que hemos sido justificados, amén, por la fe en Cristo Jesús. Es decir, en esto estoy seguro de que Él ha pagado el precio por mí. Y mi fe en Él es lo que me asegura esta salvación. Y que dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál esperanza? En su promesa de que Él viene por nosotros, de que tú y yo hemos sido llamados a una vida eterna. Amén. Nos encanta esta vida, hermanos. Nos gusta esta vida. ¿A cuántos no les gusta vivir? Amén, a todos. Y al considerar, bueno, que el Señor nos ha llamado a la eternidad, dirías tú, wow, es extraño el pensar todo lo que, ¿verdad?, pudiéramos dejar, o todo lo que el Señor nos promete. Pero no hay nada más bello de lo que el Señor nos promete a nosotros. Y no hay nada en esta tierra que tú y yo podamos obtener que se compare a lo que el Señor nos promete en la eternidad. Amén. Mira, hermanos, sigamos viendo el versículo 3. Mira lo que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las, ¿qué? Tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Esa es la seguridad del creyente. El creyente que ha probado el perdón del Señor. El creyente que dice, he sido reconciliado a Él. Es decir, hermanos, antes no me gustaba, no me parecían las cosas del reino, pero ahora mi vida, deseo conocer al Señor, deseo caminar en la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 11. Qué importante es que tú y yo, hermano, demos testimonio que estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Para las personas que niegan a Cristo y las personas que blasfeman el nombre de Dios, pudiéramos decir, bueno, no hay consecuencia terrenal por eso. Muchos de nosotros oímos y hemos sido testigos de personas que blasfeman el nombre del Señor y hablan muy mal en contra del nombre del Señor, y no hay consecuencia terrenal. Tú y yo no hemos visto que alguien sea castigado por blasfemar el nombre del Señor. Y porque no vemos esas consecuencias, diríamos tú, bueno, no es tan grave lo que acaba de decir esta persona. Pero esa misma persona se está condenando, y esa misma persona va en camino al infierno. Y aún al blasfemar el nombre del Señor, y aún hablar y negar el nombre de Cristo, aún el Señor extiende misericordia. Y creemos que porque no hay consecuencia, no hay problema. Pero hermanos, la verdad es de que si tú y yo
No estamos bien con Dios, no hay paz entre nosotros con Dios. Y no te estoy hablando en paz de decir estoy bien, no tengo luchas y pruebas. Más bien, hermanos, que tu conciencia y mi conciencia estén seguros de que Cristo es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi todo y para Él vivo, y toda la gloria que Él nos muestra es toda de Él y es para Él. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 11, nos dice lo siguiente: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. El 12 dice: recordad que en ese tiempo estabas separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. El 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Mira lo que dice el 14: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Escucha bien, hermano. Y el 16: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Podemos tomar un alto aquí. Hay mucho que disminuir en este pasaje, y comencemos con lo que dice esto. Dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles eran, dice, gentiles en la carne, dice, estábamos lejos del Señor. Amén. Hermanos, dos cosas que vamos a observar en este pasaje. Vamos a observar de que el pueblo gentil estaba aislado, estaba lejos del Señor en dos formas: en la manera social y en la manera espiritual. Y cuando tú consideras en la manera social, este ejemplo que nos da Pablo aquí, nos está hablando de que ellos eran un objeto de burla al pueblo judío, el pueblo gentil. ¿Por qué? Porque no compartían el mismo Dios. Entonces, cuando escuchamos estas palabras, nos está diciendo Pablo lo que éramos antes, y no solamente lo que éramos para Dios, pero lo que éramos para el pueblo judío. Entonces, socialmente los judíos no se asociaban con la gente gentil. Amén. Vamos, esto es importante. Y de otra manera que lo vemos más significativa es de la manera espiritual. Amén, porque estábamos separados de Dios. Quiero que veas algo. Estábamos separados de Dios en 5 formas. En la primera es esto, hermanos: estábamos separados de Cristo, el Mesías, el Salvador, el Libertador, el destino divino de Dios. Estábamos separados de Él. 2, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, los judíos, el pueblo elegido por Dios, una nación que tenía rey, una nación que tenía un Señor y un supremo Dios. Estábamos alejados de esto. También, hermanos, los gentiles eran extraños a los pactos de la promesa, incapaces de participar en ellas. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo, una nación, un reino, y tenían a un rey. Amén. Y 4, vivían sin esperanza porque no se les había dado esta promesa divina. 5, estaban sin Dios en el mundo, aunque los gentiles tenían sus falsos dioses, pero estaban sin el Dios viviente. Hermanos, cuando vemos este pasaje, antes de llegar al versículo 14, nos está aclarando Pablo que los gentiles no tenían pacto, no tenían Dios, el Dios viviente, no podían participar de las herencias para el pueblo de Dios, porque ellos estaban aislados social y espiritualmente. Pero gracias a Cristo Jesús, que por su sangre, dice su palabra aquí, que Él ahora dice que terminó con la división entre ambos pueblos, y ahora nos ha hecho uno, nos ha reconciliado en Él, en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Hermanos, esto es importante. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué es importante?
Porque si no fuera por Dios, tú y yo no conociéramos de Él. Y si no fuera por su misericordia, tú y yo no estuviéramos reunidos a la mesa que Él nos ha servido. Si no fuera por Dios, tú y yo no participaríamos de los beneficios de la promesa que está por venir para todos aquellos que han creído en Él. Si no fuera por Dios, hermanos, tú y yo no pudiéramos alabarle y adorarle. Si no fuera por Dios, tú y yo no le tuviéramos reverencia a Él. Todo lo que se nos ha hecho posible ha sido precisamente porque Dios ha extendido misericordia. Tú y yo estábamos lejos, hermanos. Tú y yo no podíamos participar de esto. Pero cuando lees este pasaje, hermanos, en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, dice, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¡Qué bendición! Yo no sé si tú has experimentado el rechazo de alguna manera o jugando. Yo recuerdo creciendo y querías jugar con un grupo de muchachos, pero no todos te dejaban de último y se siente feo el rechazo, ¿verdad? Y yo me consideraba bueno, pero aparentemente no era tan bueno, ¿verdad? Porque era gordito y despacio, ¿verdad? Y se siente feo el rechazo. Imagínate, hermanos, tú y yo estábamos lejos y el Señor extiende su misericordia. Qué bendición que de diferentes naciones Él pueda acercarnos a su familia divina. Amén. Pero continuamos esto, hermanos. Mira lo que dice aquí el versículo 14. Y con esto vamos terminando. Porque esto nos debe de llenar de paz, de gozo y alegría y de seguridad. Pero mira lo que dice el versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí donde dice este pasaje, hermanos, porque Él mismo es nuestra paz, nos confirma lo que nos había dicho Juan, que esta es mi paz que Él nos da a vosotros, hermanos. Pero cuando tú ves esta palabra, cuando Él anuncia esta paz, Él se vuelve el mensajero de la misma paz que nos está ofreciendo. Considera la grandeza de Dios y su bendición, hermanos, de que el mismo Dios de paz se volvió el mensajero para extender su misericordia a los que estaban perdidos. ¡Qué bendición! Diríamos, hermanos, wow, Señor, debo todo a ti. Qué increíble nuestro Dios, que no solamente nos dice, habrán aflicciones en este mundo, pero yo os doy esta paz, mi paz. Y no solamente nos ofrece su paz, pero Él mismo fue el mensajero para darnos su paz, hermanos, a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde Él llevó todas nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y su sangre nos ha acercado ahora a Él. Por eso ahora, hermanos, en conclusión a todo lo que hemos hablado, la paz en sí no es como tú te sientes por alguna protección física, sino la paz que tú y yo y que tanto anticipaban los profetas en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús mismo que ha venido a resolver el conflicto entre el hombre y Dios. Y Cristo es la respuesta y esa paz para nosotros, de que ahora tú y yo hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús, y que tú y yo ahora estamos seguros en esta fe en el Hijo de Dios, y nada me mueve de aquí. Amén. Por eso, si alguna vez consideramos la paz, decimos, bueno, Señor, quiero sentirme en paz, quiero tener alguna paz. La primera pregunta que nos pudiéramos hacer, ¿estoy en paz con Dios? Si hoy fuera mi último día en esta tierra, ¿estoy seguro de que estaré en la presencia del Señor? Eso es tener paz con Dios.
Es de que si algo me sucede, algo trágico me sucede, bueno, estoy en paz con Dios para decir, Señor, tú lo sabes todo y estoy seguro de que tú me sostendrás y tú obrarás en mi vida. Amén. Y si tú tienes planes para mi vida, bueno, sé que todos son perfectos que nos llevan a la eternidad. Amén. Esa es la anticipación que tenían los profetas cuando hablaban sobre el príncipe de paz que viene. Las promesas de Dios para su pueblo, los beneficios de Dios para su pueblo. Por eso cuando la gente a lo mejor te ve y te observa y dice, man, eres diferente, no le vamos a decir, hey, mira, fui al mercado y había una sección donde estaban vendiendo paz. Ahí ve y compra paz y tú también vas a estar igual. Más bien le vamos a decir, no, Cristo extendió su misericordia a mi vida. Yo era un pecador y no tenía futuro, pero Él extendió su misericordia y le he recibido como mi Salvador y he puesto toda mi confianza en Él. Y ahora quiero vivir para Él y todos sus planes para mi vida me llevarán a una vida eterna. Y cuando oyen eso, ahora ellos también entienden que esta paz no viene porque fue comprada, sino porque fue por medio de Cristo Jesús. Amén. Es tiempo de que tú y yo testifiquemos, hermanos. Es tiempo de que tú y yo hablemos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana y después oramos?